Bienvenidos a esta serie de liderazgo transformacional. Nos vamos a estudiar durante 12 semanas el estudio basado en Nehemías. Vamos a aprender de un gran líder que transformó su generación, su cultura, su ciudad, pero sobre todo hizo la voluntad de Dios. Vamos a aprender de ese gran líder que fue Nehemías. Ahora, este estudio es una introducción, digámoslo así, porque yo creo que no completamos o no terminamos de aprender del liderazgo, así llevemos 50 años o apenas estemos comenzando. Lo importante es que aprendamos lo mejor de los mejores y creo que Nehemías es un excelente líder que tiene mucho que enseñarnos. Así que espero que estas 12 semanas que comenzamos hoy sean de gran bendición, sean un reto para su vida, pero sean una manera en la que usted pueda autoevaluarse, examinarse y comenzar a transformar de adentro hacia afuera. El estudio de Nehemías nos va a retar a poder ser más como Jesús, menos como nosotros, pero sobre todo vivir un liderazgo real, transformacional. Esta palabra transformacional es muy interesante, porque no sé si ustedes han escuchado la palabra transporte. Esas primeras letras de trans tiene que ver con llevar un objeto o llevarse a uno mismo de un punto A a un punto B. Y la forma es la parte externa, lo que se puede moldear. Y esa transformar o transformación tiene que ver con llevar una forma de un punto A a un punto B. Ahora, todos queremos vivir transformaciones en nuestra vida, pero la Biblia habla primero de una transformación interna, que es la metanoia. Todos entendemos el concepto de la meta, que es llegar a un objetivo, a una meta que nos hayamos puesto. Pero metanoia o metanous tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar, con llevar nuestra manera de pensar de un punto A a un punto B. Y el liderazgo transformacional tiene que ver exactamente con eso, con cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, transformar nuestra manera de pensar para poder transformar nuestra manera de vivir. Una metanoia para que tengamos una metamorfosis, un cambio de mente. Así que hoy vamos a retarnos en cuanto al liderazgo y vamos a aprender un montón de lo que verdaderamente es el liderazgo a la manera de Dios, a la manera de los líderes de Dios. Por eso, acompáñenme a leer el capítulo 1 de Nehemías. Hoy vamos a leer todo el capítulo 1 de Nehemías y vamos a ir estudiando semana a semana un capítulo de Nehemías. Vamos a tener unas guías de estudio donde va a tener usted unos devocionales, unas tareas diarias, unas tareas de llenar, unos versículos que memorizar. Vamos a tener unos links también que vamos a poder ver aquí en la cajita de los videos, donde pueda entrar y hacer una evaluación de liderazgo que le va a dar unos resultados para examinarse usted mismo y conocer qué clase de líder y qué área de su liderazgo tiene que trabajar. Espero que este curso sea súper emocionante para usted. ¿Y qué tal si comenzamos orando y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría? Ya tiene ahí su Biblia PDT, si quiere estas PDT, si no la tiene, por favor haga el Evangelio de Juan y podemos regalarle una al final del Evangelio de Juan. Vea la página 524 de las Biblias PDT, allí está el capítulo 1 de Nehemías. Espero que al final de este estudio toda su Biblia quede así. No sé si pueden ver ahí mis ardes, pero los que no saben qué es un arde, en la guía devocional para este estudio le vamos a explicar qué es un arde. Si usted ya ha hecho Juan hacia la meta y es líder en los proyectos que nosotros manejamos, ya sea de Iglesia Camino, de Fundación Scan Group, usted va a entender ya qué es un arde, porque ya debió haber hecho Juan. Si no lo ha hecho, no se preocupe, en la guía le vamos a explicar claramente de qué se trata. Pero la idea es que podamos exponernos a estas verdades bíblicas para ser transformados desde nuestra mente hasta nuestra forma, un metanoia. Y de eso se trata lo que vamos a hacer. Así que acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra, por tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra es que transforma nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, prepara nuestros corazones y ayúdanos a no solo comprender con nuestra mente, sino transformar nuestro corazón para poder vivir una vida Cristo exaltante, Señor. Ayúdanos a ser los líderes que tú quieres que seamos y a reflejar tu carácter y tu amor en nuestra vida, Señor, y en lo que hacemos y cómo lo hacemos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si usted ya tiene ahí su Biblia, en Nehemías, capítulo 1, versículo 1, lo vamos a leer. Así que busque su Biblia, ráyelo, ya sabe, cada vez que encuentra un atributo de Dios, que es algo que responde a la pregunta, lo que Dios es, lo que Dios hace, márquelo con azul. Si encuentra una R, una referencia a Cristo, márquelo con verde. Si encuentra una decisión, la de decide quitar o poner, o decide hacer o dejar de hacer algo, márquelo con naranja. Y si encuentra una promesa o algo que le dé esperanza a usted, que Dios haya dicho, se haya comprometido a hacer o que Dios diga que va a hacer, entonces márquelo con amarillo porque esas promesas son oro. Entonces dice, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías,
Sucedió que en el mes de Quisleu del año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá. Y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando escuché esto me senté a llorar, lleno de dolor, me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuche la oración que hago hoy, día y noche, por tus siervos, los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado, incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido los mandamientos, órdenes y leyes que les diste a tu siervo Moisés. Te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a tu siervo Moisés cuando dijiste, si no son fieles, los dispersaré y los mandaré a vivir entre las naciones extranjeras. Pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces los reuniré de nuevo. No importa si se encuentran hasta las tierras más lejanas, yo los traeré al lugar que he elegido para que se me adore. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al que libraste con tu gran poder. Señor, te ruego que escuche la oración de este siervo y de todos tus siervos que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy cuando me presente ante el rey. Ayúdame a ganarme su favor. En este tiempo yo era el copero del rey. Wow, tremenda historia. Aquí vemos un montón de cosas. Vamos a entender un poquito, ¿no? Hablemos un poquito del contexto. Hablemos un poquito de lo que dice Nehemías, de dónde viene Nehemías, de qué se trata este contexto, para entender un poquito todo eso que acabamos de leer. Nehemías está escrito como un libro histórico que cuenta, dato curioso, el libro de Nehemías y el libro de Esdras son un solo libro, solo que por efectos de poder entender mejor, cuando decidieron el compendio de la Biblia que nosotros usamos, definieron que fueran dos libros para que se pudiera entender mejor la historia. Pero Nehemías y Esdras son un solo libro, una sola historia. La tradición judía y cristiana han atribuido la redacción final a Esdras. O sea, es como si Nehemías hubiera tomado algunas notas, hubiera registrado algunas cosas y al final Esdras, que era un sacerdote, hubiera hecho como un ajuste del libro, no digamos en su, más que en la historia, en la redacción, porque Nehemías vemos cómo él cuenta la historia en primera persona, lo que indica que este material proviene directamente de Nehemías. La audiencia original eran judíos prosélitos que habían salido de el exilio y habían vuelto con Esdras unos años antes que Nehemías, pero también judíos que habían quedado allí desde el exilio, o sea, que no habían sido llevados o deportados a Babilonia, pero que estaban ahí bajo el dominio persa. Recordemos, este dato es importante. El dominio persa era, o el imperio medo-persa eran quienes gobernaban en ese momento. Susa era la capital del reino persa en ese tiempo. Estamos hablando más o menos del año 500 antes de Cristo, 580 y pico antes de Cristo es cuando llega a Babilonia, los lleva presos y 140 años después pasa esto que estamos leyendo, cumpliendo un montón de profecías de Jeremías, de Isaías, que hoy no nos vamos a detener a pensar. Pero pensemos en la condición. Estamos estudiando ahora Nehemías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Estamos hablando que es más o menos el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando que reina Artajerjes, rey persa. ¿En dónde? En Susa. Y que Nehemías, lo vimos en el versículo 11, era el copero del rey. Esto no era un cargo cualquiera. El copero del rey era una persona de mucha confianza, pero que adicional piensen cómo vivía. El copero del rey comía la comida del rey, vivía en el palacio del rey, estaba con el rey en medio de todas las juntas y reuniones donde otras personas hablaban, donde otras personas estaban interactuando. O sea, el copero del rey era una persona que estaba en la vida social del rey, pero también en la vida privada del rey. Tenía que ser una persona de mucha confianza. Así que el copero del rey no era cualquier cargo y él estaba cómodo. Piénselo de esta manera, él estaba en Susa, la capital del reino, la cosmopolitan de su momento, con el mejor trabajo posible, cerca al rey, versus sus hermanos judíos que estaban en Jerusalén,
pasándola mal, con los muros derribados, con problemas estructurales, pero será solo la estructura lo que era el problema y vamos a entender. Ellos estaban espiritualmente debilitados, culturalmente presionados por todo Persia y su alrededor, políticamente subordinados, moralmente dispersos. Imagínense esas características. ¿Dónde las podemos ver? En Esdras del capítulo 1 al 6. Podemos ir y leer y entender un poquito cómo más pasaba en el contexto en Jerusalén, qué había pasado cuando ellos regresaron con Esdras cumpliendo la profecía que había dado Isaías acerca de que iba Ciro el persa, que fue el rey antes de Artajerjes, que les dio la posibilidad, dio un decreto para volver a esos pueblos y entre esos los judíos. El templo había sido reconstruido, y esto es un dato importante, más adelante lo vamos a entender, pero el templo había sido reconstruido con ese viaje de Esdras, lo vemos en Esdras del 1 al 6, lo podemos leer, pero iba Esdras con otra persona que era el sacerdote Zorobabel. Con Zorobabel, perdón, el sacerdote era Esdras y Zorobabel era un líder, digamos, cívico, y ellos levantan el templo. Pero ese templo no era un templo como el primer templo que construyó Salomón, que había destruido Nabucodonosor muchos años atrás. Este era un templo, digamos que como con Sisbén, un templo con menor calidad, con menor imponencia, lo cual incluso en Esdras es muy triste ver cómo los hombres lloraban cuando vieron cómo terminó el templo. Pero la ciudad, por eso podemos decir que estaba espiritualmente debilitada, culturalmente presionada, políticamente subordinada y moralmente dispersa. O sea, el panorama no era bueno, pero Nehemías, que estaba en Susa, estaba bien. Pero ¿quiénes estaban mal? Ellos. Y ahí vamos a entender un poquito qué pasa en un líder. Nehemías, y en lo que leímos vemos que hay varios pasos, ¿no? Del dolor que él siente, en los primeros versículos que vemos cuando le cuentan, siente dolor, llora, ayuna y busca a Dios, pero también confiesa el pecado. Después dice que él dice, yo y mi pueblo pecamos. Después se aferra a las promesas que Dios había dado a restauración a Israel. Y después hace una petición, Dios, ayúdame, dame favor. Y por último, genera una acción futura o se propone hablar con el rey. Y esos 5 pasos son los 5 pasos de todo líder. Quiero que lo tenga claro. Primero, ¿qué le duele? ¿Qué situación en la actualidad en su alrededor le duele a usted? No sé, los niños desamparados, las mujeres desamparadas, las personas que no conocen a Cristo. ¿Qué le duele? Después de eso, analice si tiene pecado usted que confesar. Después aférrese a una promesa de la palabra de Dios, no a lo que a usted le parezca bonito. Busque la palabra de Dios. Y entonces, después de eso, hago una petición a Dios específica. Vamos a ver más adelante, la siguiente semana, cómo Nehemías tenía clarísimo un plan, pero fue primero delante de Dios, que eso es lo que queremos ver hoy. Y por último, genere una acción futura, haga una estrategia, piense en un plan. Eso es un liderazgo verdadero, eso es un liderazgo transformacional. Ahora, vamos a dividir Nehemías en 4 pasos, en 4 movimientos estratégicos, 4 movimientos que cualquier líder debería hacer cuando quiere iniciar, reiniciar, arrancar un proyecto en su vida. Entonces, lo primero que hace Nehemías es una noticia que le rompe la comodidad. O sea, en el versículo 1 al 4 vemos eso. Yo le pregunto, ¿qué hay lo suficientemente conmovedor para usted que lo haga salir de su zona de confort? Porque si nada lo hace salir de su zona de confort, entonces usted no está listo para ser un líder transformacional. Lo siguiente es la oración que confronta el autoengaño. O sea, Nehemías estaba bien, pero cuando ora es confrontado y él confiesa pecado que, vamos a ver más adelante, ni siquiera él mismo había cometido, pero entiende el pecado. Y eso es muy importante porque la pregunta es, ¿usted por qué está orando hoy? Porque si usted no está orando como un líder transformacional por algo que cambie su vida para poder influenciarla de otros y cambiarla de otros, entonces su liderazgo está un poco subestimado. Punto número 3, del versículo 8 al 10, vemos que hay una esperanza anclada en la palabra. Nehemías no ora, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor. Nehemías no ve la situación y dice, vamos a hacer una campaña para recoger mercados y mandar para Jerusalén. No. Nehemías ora y se entiende por lo que vemos que busca en la palabra. Busca en la palabra qué es lo que Dios dijo que iba a pasar. Y entonces implícitamente habla de la palabra y se ancla su esperanza en la palabra. La pregunta es, ¿dónde está anclada su esperanza hoy? Vamos a verlo más adelante. Y el último punto, que es el versículo 11, nos va a llevar a entender una dependencia total para actuar. ¿Bajo qué autoridad, bajo qué autonomía, bajo qué dependencia usted actúa? Porque si actúa bajo sus propios términos, usted solito conseguirá resultados. Pero si actúa en los términos de Dios, entonces Dios le dará los resultados. Así que
Con eso en mente, después de leer el capítulo 1, de ver un poquito de la historia, del contexto de Nehemías, podemos también entender que Dios comienza la restauración de su pueblo, no en un pueblo que necesita capital, que necesita un muro, que necesita puertas, no. Dios comienza la restauración de su pueblo despertando un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado que ora conforme al pacto, conforme a la palabra de Dios y depende totalmente de la gracia soberana de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted es el líder transformacional? ¿Usted es el líder que está dispuesto a salir de su zona de confort para que Dios restaure, transforme y cambie a otras personas que quizá usted ni conoce? Porque Nehemías no conocía Jerusalén. Esto que le estoy contando pasa 140 años después del cautiverio, más o menos. Nehemías a lo sumo tendría 40 años. O sea, Nehemías ni siquiera había conocido Jerusalén. Nehemías era un judío que había nacido en el cautiverio en Babilonia. Y seguramente cuando el imperio medo-persa llegó, pues terminó sirviendo allá. Es interesante entender que Nehemías se conduele no de una manera romántica, sino entiende la necesidad que había en su pueblo y sale de su zona de confort. Pregúntese, voy a volver a leer la frase. Dios comienza la restauración de su pueblo despertando un corazón quebrantado que ora conforme a su pacto y depende totalmente de su gracia soberana. Dios comienza con un líder que tenga un corazón para hacer la obra de Dios. ¿Es usted ese líder? Comienza a hacerse esas preguntas. Ahora, arranquemos. El primer punto, la oración de Nehemías. ¿Qué pasa con esa oración? Esa oración de Nehemías que vemos ahí es muy interesante porque es un género de oración pactual, se llama, o una oración con base en la palabra, una oración con base en el pacto que Dios hace con Israel. Vemos oraciones similares en Daniel 9, en Esdras 9 y en Deuteronomio 30. No nos vamos a detener mucho más allí porque más adelante en el capítulo 8 lo vamos a ampliar, pero quiero que lo tengan claro. O sea, Nehemías ora como una persona que conoce la palabra. No ora de una manera ni egoísta ni caprichosa. Nehemías ora como una persona que conoce lo que está orando. Hay varias palabras claves que quiero que tengamos aquí para el liderazgo transformacional. Primer ladrillo que vamos a poner para construir un liderazgo transformacional. Y ese primer ladrillo es la palabra herpan. En hebreo, palito, rayita, puntico, eso significa deshonra, que está en el versículo 3. En el versículo 3 él dice, en la versión PDT, dice, ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando dice grandes dificultades en la PDT, la palabra es esta, deshonra. Está en deshonra. Pregunto, ¿qué le hace doler a usted? La siguiente palabra es en el versículo 5, que habla de misericordia leal. La palabra es hesed. Y es amor de pacto o amor de compromiso de vida. ¿Con quién está usted comprometido así? Yo, con mi esposa definitivamente. Indudablemente por mi esposa estoy dispuesto a entregar mi vida, pero también y principalmente por lo que Jesús me ha mandado a hacer. Dijo Pablo, con gusto gasto mi vida por hacer la obra de Dios. ¿Y usted en qué gasta su vida? ¿En videitos? ¿En series? No sé. ¿En qué gasta su vida? Porque su vida es tiempo. Recuerde, el líder administra bien su tiempo, tesoro y talento. Un líder transformacional entiende la importancia de administrar su tiempo, su tesoro y su talento. Porque quien no administra su tiempo realmente está perdiendo su vida. La vida es un lapso de tiempo en medio de la eternidad de Dios que nos regala para tomar decisiones y asumir las consecuencias. Así que una persona que entiende ese pacto de amor con Dios y que entiende que su vida ya no le pertenece, sino que es un líder que ama a Dios, entonces quiere invertir su vida en lo que a Dios le duele, en lo que a Dios le interesa, en lo que Dios quiere hacer. Usted es el líder transformacional. Ahora, la siguiente palabra está en el versículo 10, 8 al 10, donde habla de shub, que es una palabra que habla de volver. Esa es la palabra en hebreo para arrepentirse. Está implícito en la confesión. O sea, cuando Nehemías está haciendo la confesión que vemos en la oración, él está haciendo esto, está arrepintiéndose, está volviendo atrás, está diciendo, Señor, la embarré, pero quiero cambiar.
Así que antes de reconstruir muros físicos, en el ejemplo para los líderes, antes de ir a hacer grandes obras, antes de hacer grandes iglesias, antes de tener grandes ministerios o grandes oportunidades de servicio, Dios reconstruye un corazón. Antes de levantar los muros de Jerusalén que llevaban 70 años derribados y quemados, las puertas quemadas y el pueblo en deshonra, antes de eso, Dios reconstruye un corazón auténtico de un líder que ama lo que Dios ama y que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, Nehemías hace 3 movimientos en este capítulo 1. Como todo líder, ¿no? No sé si usted, si está viendo este video es porque el líder le llamó la atención o quiere aprender de cómo ser líder y es válido también aprender. Pero un buen líder transformacional hace 3 movimientos. Si ustedes se dan cuenta, el logo de liderazgo transformacional es un cerebro. Porque ese líder tiene que hacer 3 movimientos acá, en su cabeza. El primer movimiento es un corazón que se deja afectar. Un corazón sensible para las necesidades de otros, no de una manera egoísta o de una manera como, no sé, como muchos hacen hoy en día, que regalan un pan y se toman una selfie para subir las redes sociales. No. Un líder que se deja afectar realmente está involucrado con las personas y quiere servir a las personas. El movimiento número 2 es una confesión que elimina excusas. Ah, Dios mío, pero qué problema que tenemos los seres humanos con querer excusarnos, con querer quedar bien, con querer justificar lo malo cuando sabemos que es malo. Entonces nos alejamos, decimos, no, lo que pasa es que no fue que yo hice esto, fue que lo que pasó fue que fue que. Cuando usted se excusa, realmente no está haciendo algo bueno. Entonces, me encanta que el segundo movimiento que hace Nehemías es confesar su pecado, el de su pueblo, y eliminar las excusas. Al eliminar las excusas, él hace un movimiento estratégico como líder, y es que se quita las máscaras. Y el movimiento número 3 que hace Nehemías es una esperanza que depende de Dios. Él tiene esperanza, pero no es una esperanza en que algún día todo va a cambiar. No es una esperanza en que él lo pueda cambiar. Ni siquiera es una esperanza en el rey Artajerjes, que tenía cerquita, en su influencia. Es una esperanza en Dios. Y entonces ahora preguntémonos si nuestro corazón está listo para que Dios haga esa transformación. Primero en nosotros y después en los que queremos liderar. Desarrollemos el punto número 1, la noticia que rompe una comodidad, versículo 1 al 4. Eso es muy interesante, porque dice el remanente, la gente que está allá está mal, está en la inmunda y los muros están caídos. Y entonces uno dice, los muros caídos, ¿pero eso qué es? Bueno, hoy no lo entendemos, pero en el contexto de Nehemías, en el tiempo de Nehemías, estamos hablando que hay unos muros alrededor de la ciudad y una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida, una ciudad que estaba vulnerable a los robos, a los delincuentes. Era una ciudad insegura, donde la gente no podía estar tranquila, porque los muros de una ciudad en ese tiempo protegían la ciudad. Se cerraban las puertas a cierta hora y se volvían a abrir a cierta hora. O sea, cuando hablamos de los muros y las puertas, los muros caídos y las puertas quemadas, hablamos que no solo era un problema arquitectónico, era un problema teológico, era un problema donde la protección, la identidad y el testimonio público de Israel estaban caídos, derribados, en vergüenza, como vimos la palabra que veíamos en hebreo. Jerusalén sin muros significaba un pueblo expuesto y avergonzado. Wow. ¿Qué tal nosotros o las necesidades que vemos alrededor nuestro? ¿Vemos eso? Gente expuesta y avergonzada. Gente con una identidad quebrada que necesita a alguien que lo ayude a conocer el camino. Un verdadero líder, como Nehemías, como vemos que él hizo en eso que leímos, un verdadero líder no responde con crítica. O sea, Nehemías no se quedó terrible, eso es culpa del gobierno, eso es culpa de esos gobernantes, eso es culpa de Esdras, que no hizo lo que tenía que hacer, eso es culpa de ese Zorobabel que se puso para construir un templo ahí de mentiras. No hizo eso. Nehemías, ¿qué hizo? Se condolió, empatía tuvo con ellos. Llanto, duelo, ayuno, oración, 4 cosas que hacen que su corazón sea sensible. Usted es un gran líder. No, yo soy un líder, pero quiero ser famoso, quiero estar en redes, quiero viajar por el mundo, quiero ser como tal ministerio, quiero verme o hablar o cantar o predicar como tal ministro. Bueno, error, amigo. Creo que usted todavía no es un líder transformacional. Porque un líder transformacional no está tratando de ser o parecer otro. Simplemente quiere ser lo que Dios dice que él es y hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Pero ese Nehemías, cuando ve esto, se pone a llorar, hace duelo, ayuna y ora. Él vive en comodidad como copero del rey.
pero su corazón está ¿dónde? En Jerusalén, con la gente que tiene necesidad. Yo estoy absolutamente seguro que si usted está viendo este video, si lo está viendo por YouTube o por Facebook, tiene un celular en su mano como mínimo. Y le aseguro que usted está mejor que el 40% de la población mundial. Quiere salir de su zona de comodidad y poder hacer algo por otros. El verdadero liderazgo espiritual comienza con una identificación solidaria. Comienza con empatía, con entender que con lo poco o mucho que yo soy, con lo poco o mucho que tengo, puedo extenderme y ayudar a otro. Y el ejemplo es Jesús, ¿no? Filipenses 2, perdón, donde dice que Cristo no tuvo en cuenta ser como Dios o ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros y vino a ser siervo hasta morir en la cruz para salvarnos. Bueno, él salió de su zona súper cómoda de ser Dios. Y nosotros que a veces simplemente tenemos algo de comodidad y ni siquiera tenemos en cuenta que Dios nos está llamando a ser como Él. Y es un privilegio hacerlo. Un liderazgo transformacional tiene cuidado. Y acá les digo, tengan cuidado. Porque he visto mucha gente que predica este capítulo de Nehemías o en general Nehemías y utilizan estas enseñanzas para hablar de reconstruir tus sueños, el enfoque en el éxito personal, el enfoque en vamos a construir ministerios grandes, un liderazgo de influencia. Y todo eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque quiero decirle que sus habilidades de líder, que las capacidades que Dios le ha dado, si las tiene o si las está adquiriendo, porque se pueden adquirir las habilidades, no las dio, no las tiene, no las va a conseguir para su propia gloria, para su propio beneficio, para sus propios sueños. No tiene sentido, no es el fin, no es el propósito. Nehemías no fue a hacerse una casa de campo a Jerusalén para que se valorizara la tierra y comprara tierras para después él venderlas más caras. No, Nehemías salió de su zona de comodidad para ir a hacer la voluntad de Dios, reconstruir las murallas, las puertas, devolver la identidad, quitar la vergüenza y el oprobio del pueblo de Dios, para que no se vituperara el nombre de Dios. Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Nehemías amaba lo que Dios ama y salió de su zona de confort para poder hacer lo que Dios dice con eso que Dios ama. Nehemías no solo salió de su zona de confort, cuando vamos a leer más adelante, puso en riesgo su propia vida, su propio bienestar por hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo a veces solamente estamos pensando en nuestros sueños, en nuestro éxito, en nuestro ministerio. Cuidado, porque eso no es un liderazgo transformacional. Segundo ladrillo que vamos a poner, segundo punto, una oración que confronta el autoengaño. Y me encanta esta fotico que puse ahí, ¿no? Una persona que se quita las máscaras, una persona que se quita la comodidad, que se quita las apariencias que ha querido buscar para ganar el favor, para ganar la aprobación. Una persona que se quita las máscaras y dice, yo esto me acuerdo de mi propia vida hace algunos años, cuando era gerente comercial, ¿no? Y siempre, desde que Dios ha salido a mi encuentro, he tratado de ser una persona honesta, íntegra, pero no deja uno de tener ciertos miedos que disfraza con ciertas máscaras. ¿Qué tal si nos damos cuenta que Nehemías, del versículo 5 al 7, se quita las máscaras? En esa primera noticia que le rompe el corazón a Nehemías, vemos que él se confronta no solo con el tema de diferenciar lo que tiene y lo que ellos necesitan, sino que se duele, tiene empatía, busca la gloria de Dios. Un líder espiritual comienza cuando algo deja de ser solo información y se vuelve una carga en el corazón. Es lo que vimos en el punto 1. Nehemías tiene empatía, pero no solo es una empatía de ay, tan lindos, tan pobrecitos, sino es me duele y quiero hacer algo. Tiene una carga en su corazón. Ahora, esa carga no llevó a Nehemías a salir corriendo a hacer una campaña pro Jerusalén. No. Nehemías fue esa carga, ese dolor, eso que lo hacía ver que se necesitaba ayuda, lo llevó a sus rodillas. ¿A usted a dónde lo lleva lo que lo carga? ¿A distraerse? ¿A mirar para otro lado? ¿A buscar culpables? ¿A criticar? ¿O a sus rodillas? Nehemías va a sus rodillas, ora y le pide a Dios que lo ayude. Un verdadero liderazgo espiritual comienza cuando algo deja de ser información y se vuelve una carga en su corazón. Entonces, este líder, este hombre, Nehemías, que estamos viendo como un modelo de liderazgo, nos muestra que va y ora, ¿no? Entonces él ora, pero no comienza a orar desde Dios, ayúdame, Dios, dame. No, es muy interesante esto.
Él comienza, y un verdadero líder comienza exaltando a Dios primero. Jehová, Dios grande y temible. Si te das cuenta, en el versículo 5 en la PDT dice: Señor Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Me encanta esto. Dios no ama a todo el mundo. Él dice: ama a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Juan 14:21. Juan dice, Jesús está hablando y dice: el que realmente me ama obedece mis mandamientos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Pero amar a Dios no es decir: Dios te amo y mandarle besitos. No, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y Nehemías lo tenía claro y exalta a Dios. Conoce sus mandamientos y los pone por obra. Nehemías comienza exaltando a Dios, o sea, primero lo teológico y después pide. Pero a veces nosotros, ¿cómo comenzamos? Primero pedimos y después decimos: ay Dios, todo bien, gracias. Nehemías reconoce la grandeza de Dios, la fidelidad del pacto de Dios, porque dice: tú eres el que cumple tus promesas. Y la justicia de Dios. Es lo primero que hace Nehemías, una oración verdadera, de un verdadero Dios. Primero reconoce quién es Dios. Y esto me acuerda del Padre Nuestro, Jesús enseñando a orar: Padre Nuestro que estás en el cielo. Ubica primero a Dios y nos ubica a nosotros también, porque nosotros, ¿dónde estamos? Aquí en la tierra. Y eso mismo hace Nehemías. El segundo punto de la oración: Nehemías confiesa su pecado. Nehemías dice: hemos pecado. No dice: mis antepasados pecaron. No dice: los que están en Jerusalén pecaron. No dicen: Esdras y Zorobabel pecaron. No. Nehemías asume el pecado como propio y dice: hemos pecado. No dice ellos, dice hemos. Esto refleja teología en el pacto. Nehemías entendía el pacto, entendía que el pecado de Jerusalén contra Dios rompía el pacto y era un pecado corporativo, un pecado que no tenía solo que ver con quienes pecaron, sino como nación, como eso los alejaba de Dios. Ahora, cuando él dice esto, tenemos que darnos cuenta que tenemos que destruir las máscaras del victimismo. Porque también podría decir: pobrecitos nosotros, Nabucodonosor nos despelotó, nos rompió la ciudad, rompió el templo, quemó los muros, Dios, nos rompieron y entonces nos llevaron allá y pobrecitos nosotros. Pero Nehemías no se esconde detrás de ser víctima, no. Nehemías no culpa a nadie más, no culpa al imperio, no culpa a Roma, no culpa a Babilonia, no culpa a Artajerjes, no culpa a Ciro, no. Nehemías dice: es nuestra responsabilidad, nuestra cultura, nuestro sistema solamente es la consecuencia de que nos alejamos de Dios, de que incumplimos el pacto que Dios había dicho en Deuteronomio 28, 29 y 30. Donde Dios dice que si cumplieran los mandamientos que Dios les dio, entonces Él los protegería, los guardaría, les daría, les bendeciría, pero si no los cumpliera, los maldeciría y los dejaría llevar a otras naciones como esclavos. Y Nehemías entiende y de manera implícita está citando esos pasajes, Deuteronomio 28, 29 y 30. Por favor, no me crea, vaya y léalos. O sea, Nehemías lo que está diciendo es, asumiendo la responsabilidad y diciendo: esto nos lo ganamos como nación. El exilio no fue un accidente político, fue una disciplina por incumplir el pacto que habíamos hecho con Dios como nación. Ahora, un verdadero liderazgo, ese es el segundo punto en esta oración que podemos ver, no solo reconoce a Dios, sino reconoce su pecado. Ahora yo le pregunto: ¿usted sigue justificando su pecado? ¿Usted quiere ser un gran líder transformacional? ¿Quiere cambiar el mundo? Genial. ¿Ya confesó su pecado? ¿Ya se apartó de su pecado? ¿O sigue excusando su pecado? Porque no es tan feo como el de otros. El liderazgo y la madurez espiritual empieza cuando dejamos de explicar nuestro pecado y comenzamos a confesarlo. No, es que fue que yo, que no, mi hijo, pida perdón y apártese del pecado. Ese es el secreto. Me encanta esto, que la esperanza de Nehemías es el punto número 3, ¿no? La esperanza que nos lleva a la madurez de reconocer el pecado, versículos 8 al 11. La esperanza de Nehemías no se ancla en su gusto, en su parecer, en su preferencia, en lo que a él le parece, en lo que a él le gusta. No. La esperanza de Nehemías se basa ni siquiera en lo que él espera que Dios haga, se basa en la palabra de Dios, en el cumplimiento de Deuteronomio 30. Cuando dice: pero que si se arrepintieran de sus malos caminos, se arrepintieran de sus pecados, yo escucharé y los traeré de todas partes de la tierra y los volveré al lugar donde yo elegí para que me adoraran. Eso dice Deuteronomio, búsquenlo.
Deuteronomio 30. Dios dice, me van a pecar, se van a apartar, pero yo los voy a traer si se arrepienten, si se apartan de su pecado. O sea, la esperanza de Nehemías no estaba anclada ni siquiera en su bondad. Su esperanza estaba anclada en la misericordia y la grandeza de Dios, porque conocía la palabra. La pregunta es, ¿dónde está anclada su esperanza? ¿En el gobierno? ¿En un político? ¿En un trabajo? ¿En que todo va a cambiar? ¿En un pastor? ¿En una iglesia? ¿O en la palabra de Dios? Siempre que en consejería, cuando la gente me pide consejería, les pido llenar un formulario. Hay una pregunta que dice, ¿qué te ha dicho Dios? Y no sé, en porcentaje yo diría que de un 40 a un 60% de las personas contestan, no sé, no me ha dicho nada. Y algunos son más honestos y dicen, ni siquiera le he preguntado. Pero lo cierto es que a veces queremos hacer cosas, pero ni siquiera nos hemos basado en la palabra. En cuanto a esto, en Deuteronomio 30 vemos juicio y restauración en tensión. Nehemías reconoce el juicio, sabe que es su pecado, sabe que es su consecuencia, pero entiende que Dios puede tener misericordia y restaurar. En esto vemos disciplina de parte de Dios, pero gracia y esperanza que Dios nos da. O sea, la gracia y la disciplina de Dios son inseparables. Así como en la Biblia usted encuentra siempre verdad y justicia, justicia y verdad. Ahora vemos otros dos conceptos, la disciplina de Dios y la gracia. Dice en Hebreos que al hijo que amo, al que tomo por hijo, lo disciplino, y el que no acepta la disciplina es un bastardo. ¿Usted quiere ser un líder transformacional? Recuerde, si Dios lo ama, lo va a disciplinar. Si usted la embarra, Dios le va a mostrar que la embarró para que se arrepienta, no para destruirlo. Es triste, es cruel cuando Dios nos deja perdiendo en el pecado. Romanos 3 lo dice. Que Dios ya dice, no, estos no van a cambiar, y los entrega a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones. La esperanza no estaba en Persia, la de Nehemías, no estaba en Artajerjes, no estaba en que él era parcero del rey. No, no estaba en eso, no estaba en su influencia, no estaba en sus conocidos, no estaba en su trabajo. La esperanza de Nehemías estaba en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel a su palabra. Y Nehemías dice, Dios, confío en que tú eres fiel, confieso el pecado y te pido que me ayudes. Nehemías reconoce incluso que el corazón del emperador de Artajerjes estaba bajo el control de Dios. Eso dice Proverbios 21:1. Dice que el corazón de los reyes está bajo el gobierno, la soberanía de Dios. Me encanta ese punto, la dependencia total. Cuando uno madura, reconoce su pecado, cuando ancla su esperanza en la palabra de Dios, que es el tercer punto. Entonces nos lleva al cuarto punto, que es aprendemos a depender de Dios. Eso es lo que hace Nehemías. Nehemías no hace una oración evasiva. Nehemías hace una oración que se alinea a la verdad de Dios, que confiesa su pecado y dice, Dios, me quiero apartar y quiero hacer tu voluntad. Confío en tu verdad. Esa esperanza activa de Nehemías se basa en Proverbios 21:1. Cuando Nehemías dice, estoy seguro que Proverbios 21:1, porque para la época de Nehemías ya estaba, ¿no? Ya lo había dicho Salomón. Es verdad. Es verdad que Dios es quien toca, transforma, mueve los corazones. Esto es muy interesante porque a veces nosotros ponemos nuestra esperanza en cosas que creemos que podemos controlar. Nehemías no trata de manipular a Artajerjes. Nehemías no trata de manipular su influencia. Nehemías no trata de manipular la situación. Nehemías ora y va a Dios. ¿Qué está haciendo usted como líder? Cuando ve un problema que lo toca el corazón, que lo inquieta, que lo mueve, ora. Ahora quiero que traspolemos todo eso a nuestro tiempo actual. En esta actualidad vivimos en una cultura donde la identidad cristiana es cuestionada. El relativismo erosiona convicciones. Ya no hay verdades absolutas. Y los que creemos en verdades absolutas somos tomados como ridículos, como que no tenemos, como que no servimos. Pero la identidad cristiana también es cuestionada. Usted dice, soy cristiano, ¡ja! Ahí están los Simpsons burlándose cada capítulo de los cristianos, de Jesús. Pero nadie dice nada. ¿Por qué no lo hace de Mahoma? Yo sí sé. Pero nuestras convicciones se erosionan cuando volvemos todo relativo. Es tu verdad, mi verdad, no, solo hay una verdad y la que es coherente con la realidad, punto. Hay
debilitamiento espiritual interno. Hoy en día ni los líderes de las iglesias oran, ni los líderes de las iglesias leen la Biblia. ¿Usted puede creer que hay pastores que nunca han leído la Biblia? ¿O líderes que nunca han leído la Biblia y pretenden enseñarla? No puede ser que usted no haya leído la Biblia de tapa a tapa y quiera llevar a gente a conocer la Biblia. No puede ser que usted no ore y quiera decirle a la gente que ore. El problema principal no es cultural en este tiempo. El problema principal es espiritual, igual que en el tiempo de Nehemías. Su problema no eran los muros, así como nuestro problema hoy no son el internet, no son las redes sociales. No, eso es parte de las circunstancias. El problema es espiritual. Antes de reconstruir una estructura, ¿qué necesitamos? Necesitamos quebrantamiento, confesión de pecado, dependencia a Dios, pero sobre todo necesitamos oración. Aquí en Iglesia Camino lo llamamos oración. Y es que la oración no es una manera de evadir, no es una manera pasiva. No, la oración es activa, es oración. Porque cuando oramos vamos a decir, Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos, Dios? Recuerden estas frases. Activismo sin oración es orgullo. Vamos a regalar mercados, vamos a regalar esto. Sin haber orado, sin que Dios lo haya mandado, es orgullo, su orgullo. Nostalgia sin arrepentimiento es autoengaño. Ay, pobrecito yo, ay, cuando tenía, es que si yo viera, es que si mi papá. Nostalgia sin arrepentimiento es autoengaño. Y estrategia sin dependencia es autosuficiencia. No es que yo me hice solo, es que yo hago, es que yo muevo, es que yo digo, es que yo me millo. Recuerden, estrategia sin dependencia es autosuficiencia. Nostalgia sin arrepentimiento es autoengaño y activismo sin oración es orgullo. Cuidado con eso, líder, porque si somos líderes vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Recordemos que sin Dios, sin quebrantamiento, sin confesión, sin dependencia, sin oración, solamente vamos a estar expuestos a caer en nuestra propia ruina. Y con esto quiero cerrar. Y es que Cristo no murió por transformar la cultura, no, Cristo murió por su pecado y el mío. Él nos dio el ejemplo del problema más grande que ningún ser humano podía resolver y solo Él podía resolver, vino y lo resolvió. Y ni usted ni yo somos Cristo. Pero sí hay problemas que nosotros podemos ayudar a resolver, pero no vamos a Dios. Me encanta que Jesús oraba en la madrugada, en la noche, todo el día. Se apartaba de la multitud para orar. Y a veces nosotros decimos, no tengo tiempo. Y queremos ser líderes transformacionales. Cristo no solo oró cuando murió, oró todo su ministerio. Cristo dice en la Biblia que ora por nosotros, que intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Creo que subestimamos el poder de la oración como líderes. Queremos hacer y se nos olvida que se comienza haciendo orando. No solo reconstruyó muros Jesús, no solo reconstruyó muros Nehemías. Él reconcilió al pecador con Dios y Nehemías le ayudó a esta gente a conectar con Dios. Más adelante lo vamos a ver. Nehemías va delante de un rey, pero usted y yo hoy podemos ir delante de Dios. Recuerden que, y acá les quiero dejar las 4 preguntas para reflexionar hoy. La primera pregunta es, ¿qué áreas de mi vida están sin muros? ¿Qué áreas de mi vida están sin muros y con las puertas quemadas? ¿Qué estoy justificando en lugar de confesarlo? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué pecado estoy justificando en lugar de confesarlo? La tercera pregunta es, ¿qué noticia debería dolerme más espiritualmente? ¿Qué noticia que me cuente alguien debería dolerme más espiritualmente? Y la última pregunta es, ¿estoy orando antes o después de actuar? Esa es una buena pregunta. ¿Estoy orando antes o después de actuar? ¿Qué necesitamos reconstruir en casa? ¿Cómo podemos orar juntos esta semana? Y en cuanto al liderazgo, quiero que se vayan con esta pregunta. ¿Estoy reaccionando desde la estrategia o desde el quebrantamiento? Y el versículo para memorizar esta semana es Nehemías 1:11, donde dice, te ruego, Señor, que escuches la oración de este siervo tuyo. Es el primer versículo que vamos a memorizar esta semana. Nehemías 1:11. Señor, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos tus siervos
que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy. Y cuando me presente ante el Rey, ayúdame a ganarme su favor. ¿Qué tal si hacemos esa misma oración? ¿Qué tal si oramos así y entregamos nuestra vida a Dios? No se le olvide descargar el PDF, llenar el test de liderazgo. Pero quiero que se vaya con esa reflexión, que responda esas preguntas y en el grupo pequeño, cuando se reúnan en un grupo pequeño para hablar de este tema, puedan compartir esas respuestas. Haga sus devocionales y en 8 días nos vemos en el capítulo 2. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu voluntad, Señor, porque tu palabra nos ayuda a entender que necesitamos tener quebrantamiento en nuestro corazón, confesar nuestro pecado, una dependencia absoluta de ti y presentarnos en oración, Padre. Ayúdanos como líderes transformacionales a ponerte a ti en el primer lugar, Padre, a exaltarte, a reconocer nuestro pecado, a apartarnos de él y a confiar en tus promesas, en tu palabra, en tu verdad, Padre. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, un líder transformacional comienza de rodillas. Nos vemos en 8 días.